Hola a todos compañeros, buenas noches, mi nombre es Roberto, soy un alcohólico y soy miembro de este grupo Renacimiento que justamente en unos pocos días arriba de 16 años de estar funcionando y bueno, les damos la bienvenida a este nuevo proyecto que tenemos y que el día de hoy damos el banderazo de arranque con dos personas increíbles y que seguramente nos pueden dejar mucho conocimiento a nosotros. Hoy vamos a hablar de algunos temas que la mayoría de nosotros en algún momento nos hemos hecho algún tipo de pregunta y en nuestra cabeza muchas de las veces suscita, pero jamás tenemos la humildad o el tiempo a veces de investigar o la humildad de preguntarle a alguien o a veces acercarnos con un profesional para que nos oriente, porque sobre todo en el proceso de recuperación de nosotros que estamos en los grupos, muchas de las veces nos quedamos truncos en muchos de los procesos, no terminamos los procesos. Y hoy es un tema muy especial que me van a acompañar mis compañeros que aquí están conmigo a darle un poco de encauce. Ahorita los voy a presentar y el tema del día de hoy es: ¿puedo recuperarme sin perdonarme? Le voy a dar paso primero a las damas para que se presente y nos cuente un poquito de ella. Hola, hola compañeros, buenas noches. Bueno, mi nombre es Rocío García y soy psicóloga. Un poco de mí, bueno, pues he trabajado en algunos centros de adicciones, de atención primaria en adicciones, he colaborado en algunos grupos de AA. Soy perito en psicología forense. Tengo pues algunas especialidades en procesos de divorcio, en terapia de pareja, en aplicaciones clínicas. Y pues bueno, he trabajado mayormente, bueno, inicié trabajando con niños y ya ahorita en la actualidad pues trabajo con adultos, con familias y también en atención primaria en adicciones. Entonces, pues ese es un poco de lo que yo hago. También, bueno, también trabajé en la Procuraduría Auxiliar de DIF, con los niños bajo resguardo, en atención propiamente, pues, en situaciones traumáticas. Y pues eso es un poco, pues básicamente de lo que yo he hecho, de lo que actualmente pues hago. Bien, vamos a darle un aplauso de bienvenida a la psicóloga. Y también con nosotros está un compañero muy querido que nos va a apoyar en este tema, padrino. Buenas noches a todos, yo soy Luis Enrique Robledo López. Pues antes que todo soy un miembro de un grupo de Alcohólicos Anónimos. Yo pertenezco al grupo de Emperadores Valle de Santiago, pero siempre hermanado ya en esta fraternidad con el grupo Renacimiento, ya desde hace bastantes años, acompañándonos mutuamente. Aparte pues de mi estancia en la agrupación, yo soy terapeuta sistémico familiar, soy constelador familiar, soy coach de vida en la filosofía de Luis Hay, hipnoterapeuta por la Escuela de Enfermería de Palo Alto, California, entrenador certificado para el taller de Sana Tu Vida y para el taller de Yoga de la Risa. Me dedico profesionalmente a la consulta personal y hago talleres grupales de constelaciones, de distintas áreas pues del desarrollo humano y del crecimiento personal. Y pues para mí es una bendición y un privilegio estar iniciando en este proyecto aquí con el padrino Roberto Cristian y pues pidiéndole a Dios, ¿verdad?, que esto sea un proyecto que pueda dejar semilla y que pueda dejar un mensaje no solo a los miembros de las distintas confraternidades, sino que pueda ir un poco más allá de orientación a la sociedad en general. Gracias, vamos a darle un aplauso de bienvenida. Y bueno, una de las primeras
interrogantes en los cuales nos cruzamos nosotros es la situación de para ti qué es sanar, porque cada quien tiene un concepto diferente de lo que es la sanación. Al igual que, bueno, si lo vemos dentro de los grupos de recuperación, de los grupos de los 12 pasos, sea en la corriente que sea, cada quien tiene un concepto diferente de lo que es la recuperación. Obviamente también cuando abordamos temas un poco más psicológicos o un poco más delicados, cada quien tiene un punto de vista diferente. Entonces, lo primordial sería ver qué es en realidad sanar. Como definición, como palabra, qué es en realidad sanar. Ustedes se preguntarán por qué estos dos invitados. Bueno, la parte de vista psicológica, la parte de vista profesional de un psicólogo y también la parte de vista de un compañero que aunque estuvo en el grupo, los estudios lo ha llevado a profundizar un poco más en las emociones y sobre todo en el saneamiento principalmente espiritual y por consecuencia pues psicológico y emocionalmente también viene la restauración del individuo. Y bueno, para ya no alargarme más, vamos a empezar primero con, para ustedes, ¿qué sería la definición de sanación? Adelante, si gusta. Bueno, yo comento primero, si quiere usted o yo, como usted me diga. Bien, bueno, yo creo que sanar es estar en un estado normal. Si podemos hacer la analogía con lo que tenemos más cercano, que es la ciencia médica, para un médico el estar sano es el que todos los sistemas del cuerpo, todos los órganos, todos los aparatos funcionen de manera estable en ciertos estándares, pulsaciones, temperatura, presión, todo eso, ¿verdad? Eso es estar sano. Ahora aquí la materia que nos ocupa desde el punto de vista de nosotros. Nosotros, el programa habla de una sanación trifásica, que es una sanación física, una sanación mental y una sanación espiritual. Es decir, nosotros partimos de una enfermedad y que a partir de esa enfermedad, a través de ciertos procesos, de ciertas prácticas, podamos llegar a esa estabilidad tanto física como mental como espiritual. La parte mental y la parte espiritual es muy subjetiva porque pues las mediciones ahí dependen de muchas veces de la apreciación. Hay partes que son medibles y hay partes que no son medibles. Pero la salud mental, bueno, aquí tenemos al especialista, yo me iría más por la salud espiritual, es poder estar en un estado de paz. Cuando estoy en paz conmigo mismo, he entrado al mundo de la espiritualidad, ¿no? Que es un mundo muy amplio y pues yo creo que en el transcurso de este podcast pues vamos a ir ampliando pues los conceptos. Bueno, a mí me gustaría comentarles que aparte, enfatizar primero como que desde hace muchísimo tiempo pues hemos hecho referencia a que hay alguna cura, ¿no? En donde desde la antigüedad hemos dado esta función a algo externo. Hace muchísimo tiempo es como, y algunas veces todavía en la actualidad, donde vamos con un chamán o vamos con alguien externo, o vamos con un psicólogo, vamos con un médico, le damos la función a alguien fuera de nosotros para que nos cure, para que nos sane, para que haga esa limpieza o esa reestructuración, ¿no? De lo que está dañado. Entonces, eso ha venido siendo desde hace muchísimo tiempo, por eso les hacía referencia sobre que en la antigüedad era como en el chamán, ¿no? Como que íbamos para que él me curara, para que él me sanara de esto que estoy mal. En la actualidad, pues existimos pues psicólogos, médicos, coach, en donde las personas nos buscan
pero nuestra función es acompañar en la enfermedad o en la situación. No podemos aportar o apoyarlo como directamente en que sea una cura, como cuando, inclusive cuando vamos con un médico, no sé si nos caemos, inclusive no, pues nos tiene que limpiar y nos tiene que poner algún medicamento y tenemos que tener un proceso. Entonces, desde hace mucho, bueno, pareciera ser que la cura solamente es un movimiento, ¿sí? Pero sanar o curarnos, ¿sí? Es un proceso. Es un proceso en donde, no sé si me vaya a adelantar ahorita un poquito, pero donde pareciera ser que el otro es quien tiene el juicio o el poder para esta sanación o para esta cura. Sin embargo, dentro de la psicología nos podemos ir dando cuenta que nosotros como personas hacemos los dos papeles, en donde nosotros mismos podemos ser esta parte en la que ayuda, en la que cura, la que sostiene a la persona que está a esta parte mía que hay que sanar, ¿no? Entonces, dentro del proceso de psicología, lo que hacemos es que la persona pueda curarse, pueda sanarse, que si ponemos en cura, que es así, es que curamos, cuidamos. Entonces, dentro de un proceso terapéutico es que yo mismo me convierto en esta parte, ya no voy afuera, que voy como en esto, voy en el apoyo, en la orientación, que es como con el psicólogo, con el médico, con algún terapeuta familiar o en alguna constelación, en grupos de ayuda, de apoyo, pero soy yo quien me convierto en el que lo lleva al acto, vaya, ¿no? Entonces soy yo el que dentro del proceso me convierto en ese que me va a curar, que me va a sanar, que me va a acompañar y que me va a cuidar. Entonces de ahí pudiera como empezar por ahí. Claro, fíjate que es un punto importante, y el país no me va a dejar mentir porque, bueno, en Alcohólicos Anónimos trilladamente se dice en la terapia de que así bajar el mismísimo Bill W a intentar insertarte el programa en la cabeza, pues no se va a poder si no pones de tu parte. O sea, el cuidado, al igual que en el grupo, al igual que en la religión, al igual que en la parte de la constelación, al igual que en la parte de la psicología, poco se puede avanzar si no hay buena voluntad o por lo menos necesidad de dejarnos guiar en ese aspecto para poder encontrar la sanación. Y un punto de vista, pues hasta cierto punto, hasta ciertamente humilde o realista, es algo de lo que decía la compañera. Se necesita observar que a cualquier tipo de terapia al que asistas únicamente es el acompañamiento. Claro, cada quien desde su trinchera pues está propiamente capacitado, ha leído, ha estudiado, se ha esforzado para poder dar un punto de vista más asertivo, pero finalmente pues cada cabeza, cada persona es un punto de vista peculiar y es un caso distinto y es un proceso distinto, y entonces cada quien tenemos que hacer lo propio como a base de un pensamiento básico, de una idea básica, y el dejarnos acompañar, el dejar que alguien esté a través de nosotros. Y fíjate, otro punto importante es de que aquí a veces nos perdemos porque confundimos la parte de, o bueno, no sé si esa sería la primera duda. ¿Es lo mismo perdonarse uno mismo que dejar de sentirse culpable? Bueno, yo creo que esta función en la del perdón, es que es algo un poco complejo porque es hacia afuera y hacia adentro, ¿verdad? Antes me voy a permitir tocar un punto en el que hiciste referencia, en el que cada quien desde la trinchera comentaste. Creo que es importante darnos cuenta que cuando estamos en algún proceso de psicoterapia, de acompañamiento, es necesario darnos cuenta que nosotros vamos a hacer vamos a llevar a cabo las conductas conforme a lo que yo tengo. Enlazándolo con la culpa, pudiera referirles que a veces llega esta parte en la que nosotros como seres humanos nos sentimos muy presionados porque mi compañero, él, no sé, lleva 1 año, 2 años en sesión o aquí en el grupo y
él ya hizo esto, él ya hizo lo otro, él ya restauró toda la dinámica en su familia, y yo llevo 5 años, ajá, entonces la comparación, desde ahí viene este sentimiento de culpa, porque parecía ser que tendría que yo hacer lo mismo que hace el otro. Dentro de sesión pudiera compartirles que nunca podríamos hacer lo mismo que el otro porque somos otro. Entonces, cuando viene esta culpa es cuando quisiera yo hacer lo que hace el otro. Ajá, entonces, aunque escuchemos la misma junta, desde mi vivencia, desde mis habilidades, yo voy a hacerlo desde mi posición, ¿no? Entonces, a veces creemos que lo tenemos que hacer como el otro. Entonces, no lo podemos hacer de la misma forma. Y una de las cosas que en esta culpa es que nos falta a veces un poco de comprensión hacia nosotros, en el que creemos o necesitamos como esta parte de hacer las cosas así, de hacer así, de entonces ya tengo que perdonar, si no perdono o si no me perdono, no puedo avanzar, o si no me perdono, él ya perdonó a su familia, yo no puedo, o así. Entonces pareciera ser que nos estamos cada vez culpando por lo que estamos viviendo. Entonces, dentro de esta culpa, a mí me gustaría enfatizar con esto que dijiste, es como el tener esta comprensión que, como mencionamos, es un proceso. Y como es un proceso individual, cada uno de nosotros lo va a hacer distinto. Entonces, el perdonarnos a nosotros, esa era la pregunta, ¿no? O sea, el que si nos podemos perdonar, a ver, ¿me la puedes comentar otra vez? Que si era lo mismo el autoperdón que el dejar, o como consecuencia íbamos a dejar de sentir la culpa. Por ejemplo, la culpa, dentro de este perdón, pudiéramos referirlo, es como cuando, si yo siento culpa o tengo esta culpa sobre algo que yo te hice, como tú eres alguien externo a mí, no va a haber un pago, no voy a tener algún límite para yo pagar o restaurar lo que yo hice, ¿no? Entonces, el perdón o el perdonarme a mí mismo es comprender desde lo que yo tengo, y que cuando yo voy, por ejemplo, no sé, a buscarte a ti referente a lo que, al hecho que hice, puede ser que haya alguna comprensión de tu parte o puede ser que no. Ajá, entonces, pero el comprenderme a mí mismo, que en ese momento que yo hice alguna conducta o que hice algo en contra de ti, inclusive de mí misma, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cuando nosotros le hacemos algo al otro o le proyectamos, pues es eso, ¿no? Es como lo que yo tengo, solamente que te lo puse a ti. Entonces, desde ahí, desde esta comprensión, podemos darnos cuenta que la separación es esta comprensión para poder aceptar y tener una responsabilidad sobre lo que yo he hecho, lo que yo he realizado. Y que en ese momento yo tenía otro nivel de conciencia. Una vez hacía una referencia en donde es como si, no sé, yo te dijera, oye, ¿te acuerdas cuando en el kinder, no sé, se te perdieron tus zapatos? Y tú así como que, ay, no, y que yo siempre te diga, ¿no? Oye, es que ya no manches, o sea, los perdiste. En ese momento en el kinder tú no tenías el mismo nivel de conciencia, y tu conciencia no era cuidar los zapatos. Entonces, si yo paso al día de hoy culpándome porque perdí los zapatos en el kinder, entonces no voy a poder avanzar, y entonces así se genera la culpa. O sea, hay una diferencia entre, para estar como en este equilibrio, como mencionaba nuestro compañero, es importante que dentro de esas dos partes haya una comprensión, si no es lo mismo. O sea, no es lo mismo porque, bueno, una conlleva a la otra. Por ejemplo, algo que yo escuchaba ahorita de Rocío y que me brinca, porque los alcohólicos, la mayoría de las veces, ¿sabes qué pasa? Que nos volvemos como, queremos cargar con todos y nos queremos hacer responsables de todos. Y entonces creemos que si el de enfrente no se está recuperando, entonces es por mí. Y yo siempre he tenido como que cierta sospecha de que ese tipo de culpas, bueno, obviamente ayudadas o maximizadas, por así decirlo, gracias a nuestras heridas, pero finalmente tengo una perspectiva de que es una falta de perdón hacia uno mismo. ¿O qué sugieres? Tú eres el especialista, ¿eh? Nosotros aquí no venimos a escuchar. No, la psicóloga,
No, bueno, digo, yo creo que para cualquier ser humano mm, es importante tener por lo menos una idea del perdón, ¿no? Creo, bueno, desde mi punto de vista, me parece que es absolutamente necesario en un proceso de crecimiento y para poder alcanzar la paz o el equilibrio es necesario. Yo lo he planteado de... Yo batallé mucho para poder entender este tema del perdón. Por eso me tuve que involucrar más, quizá pues era necesario, porque los dos temas de los enfermos emocionales en cualquiera de sus presentaciones es el tema de los resentimientos y el tema de la culpa. Y tanto el tema del resentimiento como el tema de la culpa solamente pueden ser sanados a través del perdón. Y la antesala del perdón es lo que decía la psicóloga, es la comprensión. El padre Ignacio Larrañaga, él en sus talleres del perdón, él hacia donde lleva es hacia la comprensión. Él dice que si todos pudiéramos comprender, no habría nada que perdonar. Entonces, desde esta óptica, existen 4 perdones. El primer perdón es el perdón que te puede dar tu poder superior, quien quiera que sea, un Dios, un poder universal, la naturaleza. Ese es el primer perdón. El segundo perdón es el perdón de sí mismo, del que tú enfocabas ahorita, el perdón de uno mismo. El tercer perdón es el que está basado en los resentimientos. Para yo poder sanar el resentimiento necesito perdonar al supuesto agresor, al supuesto ofensor. Y el cuarto perdón es el que yo solicito a los demás, es decir, donde yo me siento con remordimiento y con culpa. Hay variaciones en esto. Yo soy de herencia religiosa católica y para nosotros sí nos invita a la contrición y hacer un acto de conciencia, de reflexión para arrepentirme y entonces poder solicitar el perdón a través de una confesión y una penitencia. La penitencia en nuestro programa de 12 pasos es más larga porque es desde el 6º paso hasta el 10º paso, es la penitencia para lograr, porque aquí para nosotros implica una reparación. Ahora, en la cuestión de la culpa, me parece que hay que diferenciar lo que es el sentimiento de culpa y lo que es la culpa. La culpa viene desde el aspecto ético y el aspecto moral. ¿Quién define qué está bien o qué está mal? La moral tiene que ver con el colectivo, lo que para la mayoría o el sentido común, por ejemplo, pues, si una mamá está golpeando indiscriminadamente a un bebé o a un niño, pues obviamente que ese acto es incorrecto y esta agresora tendría que sentirse culpable, pero ahí sí hay una culpa, pero no como el alcohólico que prestó dinero y cuando va a cobrar y le dice, no, 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 yo ahorita no te voy a pagar, y ya se siente, lo hicieron sentir mal, ahora tiene sentimiento de culpa por haber ido a cobrar, o sea, eso es lo correcto, pues. Una cosa es sentirse culpable y otra cosa es ser culpable. La culpa viene del déficit de nuestros valores. Si para mí el valor de la lealtad está en un 100%, si yo dejo de serle leal a un amigo, poquito nada más, perdí un 20%. Ese déficit de ese 20%, este valor que yo aprecio en mi vida como la lealtad, ese déficit que no tengo es el que me hace sentir culpable. Lo que me va a hacer sentir culpable es el déficit de los valores que yo tengo. Lealtad, amabilidad, honestidad, sinceridad, generosidad. En la generosidad, no simplemente el alcohólico pues dice pues que ya es muy dadivoso,
pero a la hora que se encuentra a alguien en el semáforo pidiendo dinero, ya emite un juicio, o sea, dice, no, pues si le doy, este se va a ir a drogar, y ya lo estoy culpando y sentenciando, y ya no doy. Entonces, ¿en dónde está tu generosidad? Cuando ya pasaron 10 minutos, chin, ¿por qué no le di? O sea, tu acto de generosidad, traes un déficit de generosidad, tu generosidad está en el 100%, le dejé de dar, bajó 30%. Ese 30% de déficit de generosidad es lo que me genera la culpa. Entonces, el perdón más allá de una palabra es un proceso. Y desde mi punto de vista, pues es necesario para la sanación emocional del individuo, y el perdón me parece a mí que es un acto espiritual. Fíjate que ahorita mencionabas algo importante. Siempre el perdón, bueno, aquí hay algo, porque en nuestro programa de AA no se menciona la parte de ir a pedir perdón, no se menciona esa parte de ir con una persona. Y fíjate, sobre todo en los grupos de cuarto y quinto paso hemos tergiversado esa parte. ¿Por qué? Porque en nuestro octavo y noveno paso, en el octavo nos invita a que hagamos la conciencia de quién le debemos. Y en el noveno paso nos invita a que humildemente y con la mente abierta a que puede suceder o no, vayamos a restituir el daño, pero no nos dice que vayamos a decirle, perdóname por no ser el hijo que hubieses querido tener, o perdóname por las 168 veces que te engañé. O sea, no habla de esa parte, sino habla de la restitución del daño. ¿Cómo es la restitución del daño? Ah, bueno, pues yo te robé 100 pesos, entonces no tengo para pagarte ahorita 100 pesos, pero primero voy y doy la cara, me hago responsable y te digo, ¿sabes qué? Primera, no va a volver a pasar, primera. Segunda, paso esa parte como de compromiso o de afrontar la situación. Y segunda, bueno, pues hago un plan para pagarte los 100 pesos, ¿no? Estoy hablando de supongamos, por así decirlo, ¿no? Pero en la situación de los perdones reales, sobre todo hacia uno mismo, más allá que una palabra, más allá de ir con una pareja, más allá de ir con papá, con mamá, con los hijos, o no sé con quién tú, porque ese es un gran problema, que cada que estamos eufóricos, que cada que nos hacen ver o que tocan fibras sensibles en alguna junta, en alguna terapia, en algún taller o en algún tipo de trabajo en el que se mueven las emociones, tú llegas y pides perdón. El detalle es de que de todas maneras al siguiente día vuelves a ser exactamente la misma persona. Entonces, la pedida de perdón como que no valió de mucho, ¿verdad? Entonces, más allá que una palabra, yo entiendo esa parte de lo que compartía el compañero Luis Enrique. Primero es una decisión, y segunda es un proceso de trabajo de día a día, porque la parte del perdón, sobre todo con uno mismo, ¿no? Ahorita ahí nos compartió un poquito de lo que es la culpabilidad, pero de culpas detectables que tú ves porque no le diste al del semáforo, porque fallaste en la lealtad, porque le robaste dinero a alguien. Algo aparentemente muy claro y muy palpable que tú lo tienes aquí. Pero ¿qué hay de las culpas que traemos años, incluso me atrevo a decir que son culpas heredadas por nuestra familia? O sea, son cosas que ya traemos. No sé, un claro ejemplo, tu mamá se quedó a cuidar a su suegra y entonces ella está esperanzada a que su nuera la cuide toda la vida. Y como su nuera no sale así, entonces empieza el conflicto. Pero tú como hija ves y dices, no, pues es que mi cuñada no le está ayudando a mi mamá, pero yo le tengo que ayudar todo a mi suegra. Entonces el detalle es de que pues, las generaciones cambian, las circunstancias no son las mismas, la suegra no fue tan buena onda como la suegra de tu mamá, y pues resulta que ahora como tú no estás cuidando a la suegra, pues ¿qué crees? Ya traes una carga de culpa bien grande. Y a veces son culpas que no son tan detectables, como comentaba Luis Enrique, pero que traemos incluso generaciones cargando. Y fíjate que cuando, por ejemplo, como mencionaba él, es que
dentro de un proceso de terapia analizamos justamente eso, porque hay algunas conductas en las que no vamos detectando, como tú lo mencionabas, no sabemos como por qué estoy haciendo tal, por qué no dejo de hacer. Pero me brincó mucho ahorita eso que dijiste, que cómo es que a veces nosotros vamos, y quisiera enfatizar en eso, vamos y pedimos perdón por no ser los hijos que nuestros padres hubieran querido. Creo que esa también es una parte importante dentro de la culpa, porque no podríamos ser lo que los papás quieren. Y el creer que lo vamos a hacer y que porque no lo logramos estamos mal, también esa es una parte importante, porque si hacemos conciencia en que yo hice, sin justificar, sin llegar en esta parte, en hacer una justificación para continuar con la misma conducta, sino hacer una conciencia de que yo hice lo que pude en ese momento. A eso me refería como al nivel de conciencia que hemos tenido. Una vez platicando en una familia, en un taller, nuestros padres y los que sean padres, cuando damos esta responsabilidad de que el otro tiene que hacer o cumplir mis expectativas, pudieran ponerse a analizar un poco. Aún así, aunque la persona, mi hijo, mi esposo, mi hermano, bla, bla, haga lo que yo quería, no voy a estar tranquila, no voy a estar feliz. ¿Por qué razón? Porque el otro es otro, porque quien quisiera cumplir eso soy yo. No sé si me explicáis, como cuando nosotros, me gustaría, no sé, no sé, hablando desde, me hubiera gustado, no sé, yo cuidar a mi madre, o me hubiera gustado haber estudiado tal cosa, pero me casé muy chico, o me puse a trabajar y así, ¿no? Entonces nace mi hijo y entonces él tiene que estudiar, o nace mi hija y él tiene que estudiar, él tiene que hacer esto. Entonces ahí también es una carga muy pesada, porque no vamos a poderlo cumplir. Ajá, entonces, y no sé si mi madre me dijo que, no sé, que sea doctora, aunque yo sea doctora, mi madre no va a estar satisfecha porque quien quería ser doctora era ella. Ajá, en esta conciencia voy, o sea, aún así pudiera ser lo que pudiera ser, el otro no va a estar satisfecho porque no es él quien lo está haciendo. Entonces, dentro de estas culpas es ver qué es lo que yo pudiera hacer con lo que yo tengo. Y cuando yo me doy cuenta, por ejemplo, en estas situaciones en las que, oye, no sé por qué me siento como con la necesidad, porque a veces se cree que es una necesidad. Luego yo digo, les comento a mis pacientes, es que una necesidad es algo que necesito, ¿no? Para vivir, para continuar. Entonces, pues, tendremos que ir analizando cuáles son las conductas que creo que son necesarias. En este caso, por ejemplo, del cuidado que menciona, el darme cuenta cuando esa conducta ya está sobrepasando como mi estabilidad. Vaya, entonces yo creo que necesito estar haciendo y estar haciendo y estar cuidando y estar atento y así, pero me siento culpable porque no lo logro, ¿no? Entonces, dentro de esta comprensión tendremos que analizar qué son las cosas que yo pudiera brindar, sin llegar, vuelvo a reiterar, no sin llegar como en esta justificación. Ah, bueno, pero yo no tengo estabilidad, ¿no? Entonces no hay bronca, ¿no? Bueno, yo no soy cariñoso, no soy cariñosa, pues ni modo, ¿no? Así soy yo, me comprendo, así soy, no, es como de esta parte en la que, bueno, me doy cuenta, y justamente lo decías, ¿no? Como de esta conciencia, el primer paso de aquí, ¿no? Es como el hacer conciencia o el decir, no puedo, ¿no? Entonces, esta conducta ya no me está dañando o me está lastimando, o por qué será que estoy tan preocupada por querer cuidar a una persona, o porque estoy tan preocupada porque no pude cumplir las expectativas de alguien, ¿no? O por qué necesito que el otro las cumpla, ¿no? Entonces, es un análisis un poco, pues extenso, es muy bonito porque cuando hago la conciencia del por qué o del para qué estoy haciendo tal situación, me ayuda a comprenderme y me ayuda a modificar para mi bienestar desde todas estas habilidades. Cuando mencionamos sobre la reparación,
Ay, perdón. Les comenté, como comentaba él, cuando nosotros vamos y pedimos el perdón, bien cierto, lo menciona nuestro compañero, que es el darnos cuenta, ¿no? O sea, que pasó algo. Por eso es que cuando no hacemos conciencia de la conducta o no nos causa algún malestar directo, se vuelve a repetir. Entonces, a veces vamos y pedimos perdón desde lo que yo siento, para yo calmar nada más mi culpa o mi sentimiento de culpa. Entonces, cuando no hay una conciencia de que yo te lastimé, entonces la conducta vuelve a repetirse. No hay la función de la reparación. Pero cuando yo analizo y me doy cuenta que dentro de ese acto te lastimé a ti y me lastimé a mí, entonces no repite. Porque entonces solamente lo hago, es decir, no sé si yo un día te haya gritado y que luego ya no me hables, entonces eso a mí me hace sentir culpable. Y a veces yo voy y digo, no, pues perdón, discúlpame, entonces tú lo aceptas y ya se me bajó. Ajá, entonces, o sea, ya me siento tranquilo porque tu perdón me hizo satisfacer mi necesidad de sentirme tranquilo. Y entonces lo vuelvo a repetir, no sé si de ahí me explico, o sea, a veces la función del perdón solamente es pues meramente mía, solamente para satisfacer o quitarme ese malestar. Entonces, para ir a, para manejar esta culpa o este perdón, tendremos que hacer conciencia para no repetir. Entonces, porque si no vamos cumpliendo esa función y por eso es que lo vamos repitiendo. Entonces, solamente como yo me sentía culpable, ya tú me das ese alivio, por así decir, entonces, pero si yo hago conciencia que dentro de esta situación que vivimos, me lastimé, me doy cuenta de lo que dice el compañero, oye, sabes que mis valores o esto, o sea, yo no era una persona así, o hace este reflejo, ¿no? De que, ¿cómo puede gritarle? ¿No? O sea, por mi responsabilidad como persona, o sea, yo fui la persona que gritó, ajá, desde el hecho que fue, que salió de mí. Entonces hago la conciencia y entonces ahí sí puede venir la reparación y no volver a repetir. Porque si no se hace como si nos tomáramos, no sé, un paracetamol. Ajá, como que nada más hay un malestar, ajá, y entonces ya mientras se me pasa esta sensación, ya después vuelve como a repetirse. Y fíjate, algo importante de que, por ejemplo, en nuestro noveno paso, en nuestra literatura que muchos de nosotros ya hemos hecho ese evalúo moral en la conciencia de a quienes hemos dañado, pero aún así no sentimos la restitución en nuestra persona y te invita a que entonces lo vuelvas a hacer, pero ahora que el enjuiciado, que la persona a la que tienes que escudriñar, pues seas tú. Entonces la persona con la que no has reparado el daño, entonces es contigo mismo. Es entonces donde, bueno, ahorita hemos estado hablando de lo que es el perdón hacia los demás, cómo nos alivia el perdón hacia los demás. Pero fíjate, ahorita Rocío decía algo bien importante. Si cuando una persona con la cual traes problemas te perdona, pues ya no es como con la cola entre las patas, ya se bajó la tensión, se bajó y entonces empiezas a vivir un poco más desahogado. Imagínate si el perdón vino de otra persona, ahora imagínate la parte donde si el perdón fuera hacia ti mismo, porque la mayoría de las veces vamos vengándonos, por así decirlo, con las demás personas o vamos teniendo actos de mal juicio con las demás personas, pero en realidad no es más que el desasosiego propio, lo aturdidos que estamos a través de la falta de perdón propio, ¿no? Y esa parte es algo en lo que el alcohólico, tú me has de comprender, bueno, es más fácil decirle a la gente, perdóname, que decirte a ti mismo, perdóname, porque a la otra persona la tienes enfrente y te dice sí o no y se dictó la sentencia, pero ¿y cómo lo manejo conmigo? Sí, sí, exactamente. Por eso creo yo que va en ese orden para poder llegar al perdón, solicitar el perdón a los demás o perdonar yo a los demás. Antes de eso tiene que venir el autoperdón, o sea, el perdón a sí mismo. Dice ahí en la homilía, dicen que es de pensamiento, palabra, obra y omisión. Ahí abarca todo, de qué manera yo me siento culpable.
y es por lo que yo hice o por lo que yo permití. Ahorita hablaban precisamente de las expectativas, ¿no? Y en una cultura como la nuestra, donde impera el machismo, donde el hombre ha tenido una categoría y pues en los últimos años viene este movimiento más equilibrado. Cuando los hijos somos educados para agradar a los papás y luego todavía para agradar a los demás, no nos damos cuenta ni en qué momento nos perdimos. Por agradar a los demás nos rompimos en muchos pedacitos. Solamente a través del perdón de sí mismo es que yo puedo unir esas partes rotas de mí. Y ciertamente esto tiene que venir en un nivel de conciencia, pues en un nuevo nivel de conciencia. De hecho, la palabra perdón, que viene de todos los iniciados, Jesús, Buda, todos ellos, la traducción que pasa por el griego se traduce a metanoia. ¿Qué significa la palabra metanoia? Significa mente nueva. En otras palabras, es un nuevo nivel de conciencia que sí permite verte con compasión a ti mismo. Es decir, todo lo que yo hice, todos aquellos actos de mal juicios por los que yo me sentí culpable, o todo aquello que yo permití que me hicieran, que me vulneraran, que me lastimaran, que me humillaran, todo fue en aquel momento con el nivel de conciencia que yo tenía. No podía hacer nada diferente, no tenía herramienta para hacerlo diferente. Es muy injusto cuando cualquier persona o un miembro de grupo, con la sabiduría de hoy, juzgo a mi yo del pasado, de hace 10 o de hace 15 años, que no tenía ese mismo nivel de sabiduría de hoy. Es demasiado injusto. El análisis es con lo que yo tenía en ese momento, con lo que yo sabía en ese momento, con lo que yo sentía en ese momento, solamente hice lo que pude, hice lo mejor que pude y a lo mejor no alcanzó para defenderme de mi padre, a lo mejor no alcanzó para defenderme de mi madre, no alcanzó para defenderme de la sociedad. Solamente hice lo que pude y hasta donde pude. Cuando yo puedo mirar desde esa compasión a mi yo del pasado, a mi yo culpable, ya dejo de sentenciarlo, ya dejo de darle ese estigma para que se sienta culpable tanto tiempo. Por eso el perdón es lo que realmente libera. La catarsis, nosotros usamos mucho la catarsis para sacar nuestro malestar, ya sea de resentimiento o de culpa, y es repetitivo, 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 porque sí va bajando la emocionalidad. Pero llega un punto donde ya no hay más. ¿Qué es lo que realmente sana? Es el perdón, o sea, el perdón a mí mismo. ¿Cómo perdonas a una persona que amas? Pues comprendiéndola, viéndola con amor, con compasión. Si yo soy capaz de perdonar a mi padre en ese sentido, pues con más razón, si yo me veo a ese niño o a ese adolescente, pues yo lo tengo que ver con mucho amor, porque es el trabajo del amor propio, porque la baja autoestima que sembraron en mi infancia me va a hacer sentirme culpable de todo y ante todos. Ya no le puedo decir nada a mi pareja porque me va a hacer mala cara y chin, ya la regué, hijo de su madre. Le voy a pedir perdón en la noche y hasta tengo que dar de más. Jesucristo era un perdonador serial. Un perdonador serial. Siempre perdonaba. Aunque no perdonó a los fariseos y otros 2 puntos donde no perdonó. Pero él era un perdonador serial, que es distinto a ser un perdonador compulsivo. Todos los sumisos o sumisas
Nada más haces algo, perdóname por favor. Y hasta te pones en tensión y perdóname por favor y discúlpame por favor. Y todavía que ya pediste mandas otro mensaje, pero en verdad sí me disculpas. Y tú... Ese ya es compulsión por una autoestima baja. Por eso nuestro proceso es primero fortalecer esta parte. Si yo soy capaz de perdonarme, voy a estar en ese nuevo nivel de conciencia que decía la licenciada y voy a estar pisando firme. Y por eso yo primero perdono a los demás. Este programa tiene tanta sabiduría. ¿Por qué no puso primero el que yo pidiera perdón a los demás? Porque así no funciona. Si yo voy en el momento inadecuado y no me dan el perdón, me voy a ir al pozo, me voy a ir a beber o voy a regresar con mi pioresnada para encontrar la contención o el consuelo. No, aquí primero tú perdonas y después viene esta limpieza que te da convertir los defectos de carácter en fortalezas de carácter y entonces estás listo para un no. Porque en la infancia no tuviste tolerancia a la frustración, te decía no y te desvalorabas, te desvalorabas, te desvalorabas. El proceso de crecimiento te da no la fortaleza, te da el estado emocional y del alma para si no me perdonan, no pasa nada. Hoy ya no pasa nada. Yo hice mi parte. Dejo de ser un perdonador compulsivo y la idea es que pueda ser yo un perdonador serial, pero pues para eso todavía me falta mucho, ¿no? Es parte del proceso, pero pues yo así lo veo. Bueno, lo entiendo de esa manera, es barrer el lado de nuestra calle sin importar lo que los demás digan. Pero ¿qué pasa cuando confundimos esa parte del autoperdón, sobre todo de nosotros mismos, con la resignación? Porque digo, finalmente, como en cualquier método, los resultados no son palpables, aunque nosotros ya nos engañamos y dijimos, yo ya perdoné. Sí. La resignación es desde la pequeñez del ser humano. La resignación. La aceptación es desde la grandeza del ser humano. Por eso esto te invita a la grandeza, porque tú vas a aceptar el no, aceptarlo desde tu grandeza, desde tu crecimiento. Si yo me resigno, quedo achicado, o sea, lo hago desde mi pequeñez. Y no, pues ahí es donde he estado siempre, en la pequeñez. Entonces te resignas a todo, ya se fue, ya me mentó la madre, ya me robó, ya me quitó esto, y todo te resignas, te resignas, te resignas. Entonces, ¿cuándo va a salir el coraje para vivir? Por eso estos pasos te templan, ¿no? Te dan la templanza, es decir, esta resiliencia que a través del dolor que has tenido etapa tras etapa tras etapa, el dolor es la piedra angular del crecimiento. El dolor te hace templarte para que un dolor más, tengo dos caminos después del dolor, aprendizaje o sufrimiento. ¿Qué elijo yo? El dolor es inevitable, pero yo elijo aprender la lección desde el dolor o elijo continuar en el sufrimiento, en el victimismo y no me perdonó, y no me perdonó, y yo hice todo, ¿y de qué sirvió? No, o sea, resignaciones desde la pequeñez, aceptaciones desde la grandeza del individuo. Fíjate que metiéndonos un poco ya más en aspectos personales, ahorita mencionabas algo cierto. Nosotros en AA pues repetimos constantemente nuestro sufrimiento, nuestro dolor, hasta que llega un punto en el que pareciera que ya no nos duele, pareciera que ya no nos está haciendo daño. Entonces, lo que cuando yo llegué al grupo me dolía y me estremecía siquiera pensarlo y después compartirlo al padrino y después compartirlo en tribuna y después, bueno, ya los compartimientos o algo así, al paso de los meses y algunas cosas al paso de los años, pues obviamente la emoción ya no era la misma. Entonces, aunque yo lo volví a compartir, ya no había emoción y se tiene un pensamiento, o de manera personal yo tuve un pensamiento erróneo en el cual dije,
entonces ya perdoné, entonces ya no hay resentimiento, entonces ya no hay dolor, entonces ya todo está chido. Entonces, ya hasta me quería dar de alta en el grupo, o sea, yo quería que ya me dieran mi certificado, donde ya cursé el perdón y ya me pudiera la chingada y ya todo está bien. Aquí el problema es de que, por eso hice esa pregunta de manera personal, porque yo mucho tiempo me fui hacia la parte, hoy lo veo como de la resignación, de, bueno, ya entendí, no resignación, ¿sabes qué? Que mentalmente como que entendí por qué habían pasado las cosas, entendí por qué había tenido que llegar al grupo, entendí el proceso y el dolor que tuve que vivir y bueno, ya hoy salí victorioso, hoy estoy del otro lado, hoy ya no tengo muchas conclusiones, pero desde el punto de vista mental. Pero ¿qué pasa cuando acá no se siente? O sea, nos quedamos en la parte mental, pero en la parte de la emoción o en la parte del sentimiento, pues sigues bien atorado, sigues... Y digo, no es que vivas mal, ¿no? Al paso de los años, yo llevaba más de 10 años en el grupo y entonces en ese proceso yo decía, ya todo está bien, ya mi vida está de maravilla, todo está bien. Pero viene una parte fuerte en el proceso donde, por ejemplo, mis padres se separan y yo me volví a sentir como si tuviera 5 o 6 años. O sea, como si lo que se había curado o recorrido en el grupo no hubiera valido de qué. Sin duda alguna en mi mente estaba la solución o tenía el discernimiento, tenía la comprensión, tenía la empatía por las circunstancias, pero el sentimiento estaba atorado. Entonces, ¿qué pasa cuando, digo, la parte del dolor de la separación de mis padres era algo que no se podía evitar, era algo doloroso, pero lo que voy es de que se separan y entonces viene la parte de yo me hago responsable y entonces me vengo como que con cierta culpa. No porque por mi culpa se hayan separado, sino que yo me traigo cierta culpa, entonces yo me tengo que hacer responsable de mi papá, yo me tengo que hacer responsable de mi mamá, yo me tengo que hacer responsable de mis hermanas, y entonces me cargo un saco que a mí no me correspondía. Cuando lo empecé a ver de esa manera, me rebotaron muchas cosas porque yo decía, entonces, ¿de qué ha servido el proceso en AA? Hoy entiendo que sí sirvió, hoy entiendo que sí me motivó muchas cosas, pero ¿cómo podemos explicarle a la gente esa parte de brincar de lo que es solamente la resignación o la parte de conciencia mental, pero cómo empezar a sanar emocionalmente esa parte del perdón? Pues bueno, es que una de las situaciones es que, como lo mencionabas, es un proceso. Entonces, aunque hayamos tenido, aunque tengamos sesiones de terapia, aunque tengamos ya nuestro proceso, aunque ya hayamos pasado los 12 pasos, justamente cuando viene una situación fuerte, vuelve a hacer un movimiento. Hay una frase de un psicólogo que nos dice que los ojos no están preparados, no ven, perdón, para lo que no están preparados. Enlazo nuevamente en esta comprensión porque no porque en este momento haya vuelto a tener esta necesidad o porque el divorcio pues es un duelo, ¿verdad? Entonces no porque haya vivido este duelo significa que si me empecé a hacer cargo nuevamente o me hice cargo de mis padres, quiere decir que hay un retroceso. A veces yo lo explico como una cosa es que tenga el pensamiento, enlazándolo como al grupo, de tomarme una cerveza, ¿no? La recaída es cuando lo hago. El pensamiento puede venir, ¿no? Entonces, ya la recaída es cuando ya está, cuando ya te la tomas. Entonces, en el proceso de nuestra vida es que va a haber situaciones que nos van a venir a traer otras cosas que no hemos visto. Y que no porque yo ya haya tenido mi proceso con algún psicólogo o en el grupo, tenga tanto tiempo en el grupo, quiere decir que viene una situación y entonces no me va a mover. Entonces, claro, por eso les refería como esta frase en donde nosotros no vemos para lo que no estamos preparados. Entonces, quizá cuando hicimos el proceso, cuando se hizo el proceso, en ese momento no podías ver eso, ¿no? Así como mencioné, o sea, no estábamos preparados. No porque ahora pase significa que todo mi proceso entonces ya no valió, ¿no? Una de las cosas que también pudiéramos enlazar ahí es que
nuestra cultura o nuestra forma de educar es que yo valgo por lo que hago. Y entonces cuando no estoy haciendo, cuando me siento mal o me siento triste, entonces no valgo y entonces comienzo a hacerme cargo. Comienzo a hacer porque si no, no valgo. Si hacemos una remembranza para atrás, es como cuando dicen, no, pues tú no sacaste buenas calificaciones. O sea, tú vales por el 10, un ejemplo. Ajá, entonces, si sacaste un 8, entonces se invalida. Cuando nosotros vamos creciendo, parecía ser que tenemos esta necesidad de hacer algo, de hacerme cargo de algo. Tengo que hacer algo porque si estoy así quieto, no valgo. Y entonces de repente, y este es como un enlace, les puedo decir que no es de manera general, ¿verdad? Cada una de las terapias y de las personas pues somos distintas, ¿verdad? Esta es una forma como de analizar desde esto que tú mencionas. Pero básicamente eso que a veces creemos que o valgo por lo que hago, que es que si ya hice todos estos pasos, entonces ya estoy súper bien, pero si viene una situación fuerte o traumática, entonces, y tengo que salir y tengo que hacerle frente como con todo lo que yo sé. No, es que la verdad puede ser que no. O sea, la verdad puede ser que así te sepas todos los pasos de memoria, así te sepas el libro, así miren, yo me sepa todos los libros. Hay una situación en la que no podemos. Y eso no significa que vayamos para atrás, o que estemos mal, o que no hayamos avanzado. Entonces, como bien lo mencionaba nuestro compañero, el perdón o el perdonar es un proceso de resignificar, ¿no? Creo que esa era la palabra también que busqué, o sea, darle otro significado a lo que yo viví, a lo que yo pasé, y entonces viene enlazado con lo que mencionan, entonces ya se pudiera hacer esta resiliencia, ¿no? El salir con, el estar como en la situación, ¿no? La resiliencia es esta parte, ¿no? Donde un cuerpo o una materia está expuesta a muchísima, como muchísima fuerza. Entonces lo que hace es adaptar, no es resignarse, se adapta, pero continúa y ya después sale, ¿no? Entonces es el estar en la situación y salir, ¿no? Pero no evitarla. ¿No? Entonces, yo estoy dentro, no, sí, claro, claro que me duele, claro que lloro, claro que voy a querer en un momento hacerme cargo de mis papás, claro, porque es una situación traumática la que estoy viviendo. ¿Sí? Entonces, no porque haya alguna situación y que reaccione quizá como yo ya no quisiera, ¿no? Entonces, a veces creemos que las emociones o que ya tenemos una preparación y tenemos que evitar, ¿no? El dolor mencionaba, entonces el dolor transforma. Entonces, a veces creemos que como ya sé todo, aparentemente para mí, entonces ya creo que no tengo el permiso o el derecho pues, de echarme una lloradita o de extrañar a mis papás o de quererla cuidar, claro, pues la queremos proteger o queremos protegerlos, ¿no? Entonces es desde esta parte en la evitar un poco el juicio. Sí, verlo de manera más sana. Ajá, de manera sana. Ajá. Entonces, que es normal dentro de una situación traumática. Y en esta parte donde nosotros los alcohólicos siempre existe un punto de quiebre. Dentro del grupo de AA, siempre, como algo de lo que yo compartí ahorita, siempre tenemos un punto de quiebre en el cual, pues bueno, a pesar de que ya no nos drogamos, de que ya no bebemos, de que ya no nos estamos matando lentamente de esa manera, pero seguimos enfrascadas en ciertas actitudes o actividades que nos vienen para atrás. De manera personal, ¿cómo buscaste esa parte de la trascendencia o del perdón? ¿O dónde se prendió el foco rojo donde dijiste, a ver, güey, tengo que cambiar el rumbo de lo que estoy haciendo? Porque digo, también ese tipo de cambios o algo digo, tomándome el atrevimiento del que te conozco, ¿dónde viene el cambio? ¿Por qué, siendo muy realistas, son 3 de cada 10 alcohólicos los que en realidad cambian la historia? La mayoría de los alcohólicos se quedan estáticos en un grupo y piensan que la recuperación es venir todas las noches a una junta. Y no está mal, o sea, es parte esencial el venir todas las noches a una junta, pero nos quedamos con esa parte de, ya voy al grupo y ya. ¿Cómo se brinca esa parte y empiezas a...? Porque
Bueno, a lo mejor me estaba adelantando un poco, ¿no? Pero el perdón es esa parte de cómo te empiezas a reconstruir tú poco a poco. Sí, sí, pues bueno, creo que esa es parte de mi historia. Eh, a mí me llega por necesidad. O sea, yo ya había dejado de consumir, eh, pero yo tenía esta parte de mi inventario, de mirar mi historia y ver que había situaciones o actos de mal juicio que a mí no me permitían estar en paz. Eh, todo el mundo te dice, ya perdónate, pero nadie te dice cómo. Ese es el punto. Entonces, eh, yo no me sentía completo. Yo ya estaba convencido de que yo ya no quería consumir y sabía lo que nos daba el método de recuperación. El primer paso era rendirme a mi impotencia. Y eso yo ya lo tenía claro, no pasaba por mi mente volver a consumir, pero no estaba, yo no vivía en paz, yo no vivía conforme, yo vivía en estadios de mucha reflexión y sin saber para dónde, ¿no? De esa necesidad surge la idea de poder, encontrar cómo era el autoperdonarme. Ahí es cuando llega para mí, pues que mi Dios pone a las personas indicadas que me invitan a formarme en todo esto que yo mencionaba al principio, en todas estas formaciones que yo he tenido. Y aunque yo entré ahí con la soberbia de decir yo voy a estudiar esto para ayudar a mis compañeros, no, nada más lejano que eso, era para mí, o sea, realmente mi Dios me había puesto primero aliviánese usted es el que está roto. Eh, Voy a poner un ejemplo. Mi hermano mayor fue asesinado. Fue difícil para toda la familia, para mi madre fue brutal. Eh, Curiosamente, cuando mi hermano fallece, la familia se cohesiona más. Mi papá lo procesó yéndose a la parte de atrás de la casa de ellos a fumar. Y callado, 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 solo contestaba lo que le preguntaban y nada más. Mi mamá era empezar a hablar de cualquier tema y rápido llegaba la muerte y a llorar, y a llorar, llorar, llorar. Y mi mamá, que era una mujer de fe, clamaba venganza. Yo quisiera tener a ese hijo de tal por cual y matarlo. Ella a su fe le fue dando el alivio. Ella encontró verdaderamente el alivio y el perdón para aquella persona. Eh, Mis hermanos, uno de ellos pues callado, el otro se volvió muy apegado a mi mamá. Eh, Mi hermana también se unió a mi mamá y como que hicieron equipo. Y yo al poco tiempo entré al grupo, pero con eso, yo a veces tenía idea de venganza y a veces como que me resignaba, pero siempre brotaba pues eso de entender el por qué o el para qué de la partida de mi hermano. Yo tuve la fortuna de tener un gran maestro y en uno de los talleres él estábamos hablando de los implicados, cómo implicarse con alguien más. Y me dice, bueno, a ver tú qué tanto estás chingando, a ver, pásale. ¿Cuál es tu tema?
pues ya le explico esto, ¿verdad? Que yo tengo este sentimiento con ese personaje, con el asesino. Y él lo que hace, bueno, muy bien. Entonces me para a mí y pone a otra persona allá, a otro personaje que representa al asesino. Nos va induciendo, o más bien me va induciendo a mí, míralo a los ojos. La manera de conectar con las personas es mirándose a los ojos. Y yo empiezo a mirarlo, dice, ahí está el asesino de tu hermano, míralo a los ojos. Y mi cuerpo empieza a sentir calor, sudor, empiezo a empuñar y él le mete más calor a la dinámica y de qué tienes ganas y ahí lo tienes y yo empiezo a subir mi enojo, mi coraje, mi resentimiento y y me lleva a un nivel donde ¿y qué sientes? Ya él me presiona más y yo saco el grito, pues yo lo quiero matar y ahí para él el ejercicio. ¿Te diste cuenta que tú también eres capaz de matar? Igual que él. Entonces ahí viene la comprensión. O sea, yo mismo tengo ser el potencial de un asesino. Es que no está desarrollado. Sí, exactamente. Entonces de ahí, yo no sé la razón que tuvo aquella persona, pero pude entender que todos podemos tener ese instinto y que en un momento de debilidad o de euforia o de enojo, de coraje, podemos hacerlo. Eso a mí me sirvió mucho para la comprensión, ¿no? Eso fue el cómo poder comprender a los demás. Y eso mismo me sirvió a mí para el perdón a mí mismo. O sea, yo decía hace rato, poder analizar a aquel Luis Enrique que le borró las calificaciones a mi hermano en la boleta. ¿Qué razón tuvo él? Pues él lo que buscaba era llamar la atención, desarrolló una envidia porque todos los reflectores estaban en mis hermanos y no en mí. No es que yo no quisiera que mi hermano tuviera un 10 o un 9. Yo lo que quería era que me vieran. Cuando yo soy capaz de mirar a ese niño desde ese sentimiento, alcanzo el nivel de comprensión y de ver que ese era el nivel de conciencia que tenía aquel niño, ¿no? Precisamente el ejercicio o el taller del niño interior es lo que hace, ¿no? Sana las heridas de la infancia a través de ir a encontrar a ese niño. La terapia gestal trabaja mucho, Fritz Perls fue el creador del ejercicio de la silla vacía, que se utiliza mucho también para esto del autoperdón. O sea, primero te pones tú aquí y luego te pones en el otro lugar y te estás hablando a ti mismo qué hubieras querido escuchar en aquel entonces, ¿no? Todo este tipo de dinámicas ayudan al autoperdón, ¿no? El poder saber desde dónde actué. O sea, no actué nada más o sea, nadie nace malo, digo, excepcionalmente habrá alguien que tenga la triada de la maldad, ¿no? Pero no, generalmente no, nacemos, digamos, puros o sanos, y en el camino, pues estas heridas van creando la enfermedad. Por eso el perdón, bueno, tocando lo que decían, cualquier proceso de recuperación psicológico, filosófico, no es lineal, o sea, va así, baja, te mantienes, vuelves a bajar, vuelves a subir. O sea, no hay retroceso. Es parte del proceso, porque la condición humana así es. Por eso nosotros no buscamos perfección. Decía ese mismo maestro, vivir desgasta. Por eso nosotros tenemos un 10º paso, precisamente, que nos permite, tenemos que darnos el permiso de equivocarnos. Quizá ya no con la misma piedra,
Pero hoy ya podemos comprender y entender que nos vamos a equivocar, pero que hoy ya sabemos que pedir la disculpa y hacer la reparación funciona. O sea, ya no dejo juntar tantas culpas o tantos resentimientos. O sea, en el proceso de la vida me voy a seguir equivocando, voy a seguir lastimando quizá a las personas, pero ahora ya tengo herramienta pues para eso, ¿no? Por eso esto, el amor es el que permite esta flexibilidad de poder comprender a los demás, pero también comprenderme a mí mismo. A mí me gusta mucho esta frase de que el perdón no cambia tu pasado, pero sí cambia tu futuro. O sea, el perdonar y el perdonarme y el pedir perdón cambia totalmente mi futuro. No es lo mismo vivir amargado y enojado que vivir libre, que hacer un viaje ligero. La vida es un viaje ligero. Las enfermedades hoy está demostrado científicamente que tienen un componente emocional. Un estudio de una prestigiosa universidad de los Estados Unidos, de un estudio oncológico de determinado número de doctores atendiendo a determinado número de pacientes, la pregunta que hacían los oncólogos a los pacientes con cáncer era si en los últimos 10 años habían tenido rencor. 7 de cada 10 respondieron que sí, que en sus últimos 10 años había habido movimientos de rencor y que todavía estaban en permanencia. Entonces, el rencor, el remordimiento, la culpa inciden directamente en el cáncer. O sea, a ese nivel, por eso es tan necesario el perdón. O sea, si es un proceso, o sea, tú decías, ¿es una decisión? Sí. Después de que reconozco, o sea, dice la terapia Gestalt, el me doy cuenta. Después de que me doy cuenta, me hago responsable. Pero para ser responsable es tener capacidad de respuesta. Después de que me doy cuenta, tu guía, tu psicólogo, tu terapeuta o tu padrino te va a decir, haz catarsis, desahoga, 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 desahoga. Ok, ya pasaste la etapa de la catarsis. Ahora viene la etapa de conocer tu historia o la historia del otro, del agresor. Ajá. Y poder mirar qué es lo que había vivido aquella persona. Eso va a llevar al ejercicio, va a llegar directamente a la comprensión, que es lo que decía Larrañaga. Cuando tú comprendes, perdonas, pero ya no hay nada que perdonar. O sea, esta parte de que todos somos uno y que yo también soy parte de ese. Ahora, si vamos más allá, aquel que te agredió viene siendo tu maestro. Si aquella persona que te traicionó, tú la culpaste y te desgarraste ante ella, pero al final, después del perdón, ahora tienes que trabajar por qué atraje yo personas que traicionan. Y ahí empieza el crecimiento, verdaderamente el crecimiento. Por eso Jesús decía que el perdón es protección. O sea, si a mí me llega esto, no me llegó por casualidad. ¿Qué ventanita dejé yo abierta para que la traición entrara? Entonces, ya el trabajo ya no es con el otro, el trabajo es conmigo. Le preguntaron a Nelson Mandela, después de 25 años de estar sometido a una injusticia, a agravios, a humillaciones dentro de la prisión, con los mismos celadores, cuando sale la que lo entrevista, le pregunta, señor Mandela, ¿usted está resentido con aquellos celadores? Señorita, si yo estuviera resentido, yo seguiría preso. Él hablaba de otro tipo de prisión, ¿no? Prisión del alma. El perdón te libera, te libera. Fíjate que ahorita mencionabas algo importante. La falta de perdón, uno de los indicadores es cómo reincidimos porque no sabemos estar en paz, o sea, no tenemos la tranquilidad.
Por eso es de que a veces sobre todo digo, algo que abunda mucho en nuestra actualidad, pues son las relaciones destructivas y que encima son indestructibles. O sea, tú ya sabes que de todas maneras te están rajando la madre, pero no sabes cómo sacar. Entonces, cuando nosotros desde afuera lo vemos desde un punto de vista moral o incluso, digo sin agraviar, pero lo ves desde el punto de vista profesional, pues dices, pues es bien fácil, güey, es una decisión. El problema digo, enfocado a lo que también me decía, a lo mejor en la mente o en la conciencia ya sabes que está mal, pero ahora, ¿cómo lo vas a hacer sentimiento? ¿Cómo haces que esa parte? Y sería parte ya digo, ya estamos por cerrar también nuestro episodio, pero después de lo hablado, de toda la información recopilada, ¿cómo empezamos el camino hacia empezar a perdonarnos, sobre todo a nosotros mismos? ¿Cómo empieza esa parte de sanación? Fíjate que enlazado con esto que mencionaba sobre la autoestima, nosotros como seres humanos pues vamos teniendo esquemas, ¿no? Bueno, no va a dejar mentir usted también, y cómo es que nosotros vamos dando el significado a mis experiencias. Entonces, cuando yo estoy por ejemplo, en una relación que me destruye, aparte de ver que es como lo que se permite, es el esquema y el concepto que yo tengo. La autoestima se enlaza o lo podríamos enlazar con la felicidad, con merecer la felicidad. Cuando desde este punto en el que atraigo o estoy en situaciones tormentosas, aparte de que ahí me da la tranquilidad, porque dentro de toda esta disfuncionalidad hay una función, ¿no? O sea, me siento funcional y aunque no sea positivo, o sea, me siento tranquilo. Pero entonces es el darnos cuenta que también el autoestima es parte de saber que merezco ser feliz. Y cuando nosotros estamos en una situación así, se fijan, es como comprender el por qué o el para qué en verdad me agrada a esa persona. Es como en ese esquema en el que si yo creo que no soy merecedora de una familia, pudiera estar yo con un hombre casado. En donde cuando estoy con ese hombre casado, o sea, mi esquema, mi concepto es de que yo no merezco una familia. Entonces, quien me va a traer va a ser la persona que no me la dé. ¿Para qué? Para yo decir, ¿viste, Chío, que no mereces una familia? Ajá. Entonces, es ir rompiendo este esquema y el ver como qué función estoy haciendo. Y es dentro del merecerme una familia. Porque la lógica pudiera ser, no, pues es lógico, pues hazlo así, pues sí mereces una familia. Pero en verdad te sientes o eres merecedor de ser feliz. Y entonces ahí, si se fijan, es como el modificar estos conceptos o estos esquemas que vamos nosotros teniendo, porque si bien hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, quizá esa fue la función que habíamos tenido, ¿no? Quizá hacíamos las cosas y sí, sentíamos que no las merecíamos o dentro de nuestra familia. Sin embargo, el darme cuenta que en verdad merezco, eso nos ayuda como a poder modificarlo. ¿Sí? Entonces, a que cumplió en su momento la función. Cumplió la función de que, porque entonces mi mente no estaba enlazada, ¿no? Con mi sentir y con mi conducta, ¿no? Entonces la emoción estaba la emoción estaba acá, la conducta otro, o sea, estaba todo, ¿no? Entonces tenemos que conectarlo, o sea, que si yo necesito, si yo quiero y merezco una familia, entonces mi esquema lo tengo que volver a reconstruir, porque quizá para mí era eso, ¿no? O sea, no sé, el tener relaciones así, o en verdad me trae. Entonces, si ahora ya veo que no, o sea, que por más que he estado con varias personas, al final resulta lo mismo, entonces me ayuda como a tener que romper con ese concepto que yo tengo, pero poder ser más enlazado con que merecemos. O sea, en verdad merezco ser feliz, ¿no? Porque entonces, y es que es en verdad, si no analizamos cuando a veces decimos, no, es que quiero una familia, bueno, pero estoy con una persona que no me la va a poder dar, ¿no? Entonces, como coloquialmente, o a veces decimos, ¿no? Como este autosabotaje, pero no lo hacemos consciente, ¿no? Decimos, me voy a fijar en él, ¿no? O sea, no, si no es este merecedor, entonces voy allá porque tú no me lo vas a poder dar a mí.
y eso es lo que yo merezco, ¿no? Entonces ahí pudiera, pues, más o menos comentarles cómo que es esta parte de hacer una reestructuración, un significado distinto al que nosotros hemos tenido en cualquier aspecto, o sea, de las relaciones, del amor, como menciona él, o sea, de toda esta dinámica, de la conducta, o sea, el hacer un significado distinto, porque ya en su momento, bueno, ya que él ya cumplió la función, ahorita ese ya no me está funcionando, ¿no? Porque ahí sí quiero una familia, ¿no? Entonces, en ese momento comienzo a hacer una modificación en mi concepto, en mis esquemas. Fíjate, como por ejemplo, hace tiempo escuché una conferencia de una persona que daba su testimonio y decía, yo cuando era chico un día entré al cuarto y escuché que mi papá estaba hablando por teléfono con su amante. Entonces, a partir de ahí, pues lo que yo tenía como mi padre se desvaneció, se fue para abajo. Pasé una locura o pasé una duda interna en el cual le digo a mi mamá, pero se va a perder la familia y voy a ser yo el culpable, o me quedo callado, pero me voy a sentir ahora culpable porque le están viendo la cara de pendeja a mi mamá, ¿no? Y la chava esta daba el testimonio y decía, el problema no es ese. Empezaron a pasar los minutos y pareciera que al pasar las primeras horas, pues fue bajando la tensión y pareciera que lo fue asimilando. Pero nuestra mente no trabaja así. Nuestra mente, bueno, ella compartía su historia y decía, yo a partir de ese momento le tuve que vender una historia a mi cabeza para que mi papá no fuera el culero, sino que a partir de ese momento empecé a tener ideas que parecían solo pensamientos, pero que iban a dictaminar mi vida, en el cual, pues parece que todos los hombres son así. Parece que los hombres, la mayoría, tienen otra familia. Yo conozco muchos que tienen hijos fuera del matrimonio. Y entonces ya lejos de buscar las virtudes de la pareja, dice, pues yo me empecé a fijar no en las familias de mis amigos que eran sanas, sino en los que estaban divorciados. Y dice, entonces yo le empecé a vender una historia a mi mente en el cual pues era normal vivir así para no sentir que yo estaba traicionando a mi papá o para no sentir que yo tenía un padre que no había estado a mi altura. Dice, entonces, el problema de ahí es de que, bueno, ella menciona que ella lo hace consciente hasta los 36 años, a ir a terapia hace consciente esa parte, pero siento que ahorita lo que mencionabas es algo con lo que convivimos los grupos de autoayuda todos los días, porque esta parte de la tribuna de los puntos de vista, pues siento que es algo muy benéfico en nuestro movimiento, porque todas las noches escuchas historias que se parecen a las tuyas, entonces van brincando resortes ocultos que van brincando, se van prendiendo ciertos focos donde te dice, ya detectaste que esto es para esto, ya no sé, y ahorita dentro del programa me brincaron como 3 4 resortes de que, cabrón, esto es por esto. Y entonces empecé a enlazar. El problema es de que, bueno, la mayoría de los que estamos aquí ya hemos escuchado estas historias y ya han brincado nuestros resortes, pero ¿cuál sería como que los primeros pasos de acción para salir de ahí? De la modificación de Sí, la sí, o sea, ya descubrí que estoy mal, ya descubrí que mi estructura, o sea, la pregunta es por lo que tú comentabas ahorita. Ya sabes que la estructura está mal, hay que reestructurar todo, ok, pero la mayoría de las veces, sobre todo en los grupos, ya sabemos que está mal la estructura, lo mal es de que no sabemos por dónde empezar o cómo empezar a cambiar esa estructura. Yo creo que a veces sí lo hemos detectado. Creo que a veces yo siempre tengo como esta parte en la que el ser humano siempre llega un momento en el que hace como un clic, yo les digo, como en esta persona, ¿no? Que dices, bueno, a tal edad fue cuando se dio cuenta, ¿no? Entonces, el hecho de que vivamos el dolor con quien fue. Ajá, o sea, es decir, claramente, bueno, no pudiera ir ahí con su padre porque quizás su padre no está preparado, pero vivir el dolor de escuchar que su figura paterna traicionó a su madre. Entonces, el vivir esa parte
lo que en verdad le dolió a esa mujer, o sea, lo que en verdad nos ha dolido. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos vamos dando cuenta o vamos escuchando y no se vamos repitiendo continuamente, es vivir el dolor que es con quien es. Entonces, es decir, lo estoy repitiendo, entonces tendría que hablar y hablar de mi padre y decir, y entonces vivir el dolor como hija, para poder entonces darme cuenta, o sea, dentro del psicoanálisis nos vamos dando, cuando estamos pequeños, hay algo que nos dice Melanie Klein, que nosotros nos damos cuenta que, bueno, no todavía de niños, no, pero que hay una mamá buena y una mamá mala. Cuando nosotros, y en manera de resumen, ¿verdad? Pero el niño todavía no nos podemos dar cuenta que es la misma. Que entonces, esta mamá que a lo mejor no se nos regaña, también es la que nos alimenta. Entonces, que la mamá que, no sé, que a lo mejor en algún momento nos dejó y se fue a trabajar, es la misma que nos cuenta un cuento la noche. Entonces, conforme nosotros vamos pasando, o el ser humano tendremos que hacer esta unión en que papá o mamá es el mismo, o sea, quien hizo eso a mamá es el mismo que te arropó. Un ejemplo, pero que eso no hace todo lo que es papá. Y se hace ya se hace como una reestructura de la figura. Entonces, que papá sí, o sea, el vivir el dolor de escuchar que papá traicionó a mamá. Y que todavía si lo vemos más allá o si analizamos, es bueno, claramente a lo mejor mi mamá sabía, ¿no? Pero en esta responsabilidad que a veces tenemos, no pareciera ser que nosotros somos quien tenemos que decir. Pero es un proceso un poco complejo, pero en donde nos podemos dar cuenta que es la misma persona. Como primer paso, detectar y catarsear lo que me está doliendo. Una vez que catarsié, entonces empezar no solo a ver los defectos, por decirlo de una manera más burda, no solamente ver los defectos, sino ahora también empezar a enumerar las virtudes para que empiece a ser un poco más equilibrada. Eso bueno, por lo que entiendo, serían como los dos primeros pasos para empezar un proceso de mucho tiempo, ¿no? Eso sería y por ejemplo, ahí como nos menciona él, es como fortalecer todas nuestras habilidades, ¿no? Es como decir, entonces cuando nos damos cuenta, entonces tenemos que elaborar todo lo que nosotros también tenemos para poder enfrentar la situación, ¿no? Entonces, hacer esta elaboración de todo lo que yo tengo, de todo lo que yo soy, para que esa sea mi fortaleza con la que voy a enfrentar la situación. Entonces, bien lo mencionabas, creo que hace un momento, a veces nosotros creemos que esta debilidad va a ser la que me va a hundir y no es la que nos saca. O sea, el creer que cuando yo detecto es como algo débil, ¿no? De hecho, es la que te saca, o sea, es la que se convierte en una fortaleza. Pero antes es como el ver, ¿no? Y también reconocerme todo, todo también lo que tengo, porque también tengo cosas que me van a poder ayudar. Entonces, hacer como esta parte en la que me fortalezco para poder modificar ahora sí. Antes de terminar, si alguien tiene alguna pregunta o algo, pues, para que nos las haga llegar. Padrino. Yo quisiera agregar, o sea, solo complementar esta parte. Sí me parece pues que esa es la parte inicial, el cómo tramitarlo. Pero vemos que nosotros, bueno, las visiones de las distintas corrientes psicológicas, pues a veces no van hacia el mismo lugar, ¿no? Pero la terapia sistémica sí habla de las 7 generaciones anteriores y de las que siguen, de las 3 que siguen. Repetimos mucho en los grupos cortar cadenas y cortar el patrón. Porque esta muchacha que observó la traición del padre, es muy probable que si no arregla este asunto antes, porque no basta con que lo hagas consciente, ahora tienes que hacerte responsable y llevarlo a tu vida diaria. Si no, ¿qué va a pasar? Ella puede atraer hombres que traicionan para emancipar la presencia de papá. O al revés, puede querer vengar a su mamá
y va a desmadrar un chingo de alcohólicos. O sea, les van a la madre, sí, como nosotros, exactamente. Por eso es bien importante, después de que te das cuenta, verdaderamente cortar el patrón. ¿Cómo se corta el patrón? Bueno, a través de estos ejercicios, pero después de dejar de enjuiciar al padre es entregarle esa energía que hasta ahí llega, o sea, la lealtad con quién fue, bueno, no sabemos con quién fue esa lealtad, pero yo amorosamente sigo perteneciendo, estoy feliz de ser tu hija, pero esto no me pertenece, esto yo te lo regreso a ti, tú sabrás qué hacer con él. Es un movimiento del alma, decía la licenciada, que obviamente no lo haces con la persona en directo, ¿no? Incluso si ya murió, mucho menos. Pero así es como se corta el patrón, regresando esta energía que hoy yo ya no la quiero en mi vida, pero antes de eso es el cero juicio, o sea, ya reconciliaste con papá, lo comprendiste a una mamá sumisa que atrajo a un hombre que engaña. Ahí es donde empieza verdaderamente a cortar el patrón, o sea, ahí se cierra pues todo este asunto. O sea, reforzando lo que decía ella, tendríamos que, bueno, después de hacer catarsis, después exacto, así es. de curar la emoción, de que la emoción baje, después de también empezar a ver las virtudes que sí tuvo papá, sí, ahora de una manera espiritual, si se pudiera llamar así, empezar a entregar el proyecto de pareja que tenía papá o mamá, para empezar a escribir una nueva historia nosotros. Exacto. Y por ejemplo, en el aspecto de que, no sé, los alcohólicos somos personas y no me gusta generalizar porque sí hay alcohólicos sanos y recuperados, pero bueno, la mayoría somos gentes que solamente sustituimos. O sea, ya dejamos el alcohol, entonces ahora nos agarramos del cigarro. Ya dejamos el alcohol y el cigarro, entonces pues ahora agarramos la comida. Entonces, bueno, y ahora vamos a dejar la comida, bueno, ahora vamos a agarrar relaciones, pero finalmente nos cuesta mucho trabajo salir de esa parte. Algo de lo que traíamos en el programa, en el guión, venía, ¿qué tipo de herramientas pues, prácticas o palpables pudiéramos hacer uso? Ahorita que mencionaba Rocío algo importante sobre ver también la parte de la virtud o para empezar a contrarrestar esa parte de la personalidad en el ejemplo que les puse de papá. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo yo trataba con una persona que yo estaba acompañando en el proceso aquí dentro del grupo y no podíamos salir de esa situación de queja o de molestia con sus padres. Y algo de lo que yo digo con cero conocimientos psicológicos, no sé si fue Dios o el diablo el que me iluminó, pero le dije, a ver, tráete una libreta, escribe 10 cosas malas de tu papá y pum, me la llenó en chinga. Y cuando le dije, a ver, ahora escribe 10 cosas buenas, pues se lo llevó de tarea y como hasta el tercer día me lo trajo, ¿no? Pero finalmente, ¿qué crees? Cuando hicimos esa parte me di cuenta que era una herramienta de la cual pues echamos mano y ella empezó a fluir en esa parte de lo que comentaba Rocío. ¿Qué otro tipo de herramientas prácticas puede empezar a tener el enfermo alcohólico de recuperación para empezar a sanar? Bueno, yo creo que la parte de los inventarios, por eso yo veo mucha fortaleza en los grupos de cuarto y quinto, porque o al menos los 3 inventarios que marca el programa, pues son básicos. Y no se trata de hacerlos una sola vez. O sea, continuamente tenemos que estar inventariando, pero el inventario tiene un propósito. O sea, como en cualquier tienda, como en tu propia casa, ¿no? Esto ya no sirve, esto lo puedo remendar, esto lo puedo regalar. O sea, tiene que tener un sentido el resultado de los inventarios. Pero yo creo que todo es el mantenimiento del amor propio. El amarme a mí mismo siempre me va a tener bien posicionado, bien arraigado en la vida. Yo les he dicho, bueno, pues es en lo que yo practico. Siempre tener una buena relación sana con papá, aunque esté muerto, con mamá,
aunque ya haya fallecido. Si yo no he sanado los asuntos del pasado, voy a estar así atado, no puedo avanzar hacia el frente. Yo tengo que estar libre sabiendo que aquí están todos mis recursos, toda mi red de apoyo. Nosotros hablamos mucho de la cruz de la sobriedad, el equilibrio entre la vida espiritual, la familia, la terapia ocupacional o el trabajo remunerativo y el descanso y la diversión. Si nosotros podemos tener eso, vamos a estar bien. Entonces, el inventario diario, la eterna vigilancia de lo que yo vivo, de lo que yo siento y de lo que yo hago, me va a permitir vivir un día a la vez de la mejor manera, evitando los excesos, las fugas que tú dices, porque hoy sabemos que el ejercicio, más que desde la parte estética, te genera un chorro de beneficios, un mundo de beneficios. El que quiera vivir muchos años, ser longevo, tiene que caminar diario 5 kilómetros. Pero ya el que quiere vivir en el gimnasio o vivir haciendo, pues ya descuidó las otras partes. El que quiera refugiarse en el grupo, pues ya descuidó otras partes. El que se fuga en el trabajo, ya descuidó otras partes. Ahora, bueno, ya me liberé, ya soy soltero, ya soy soltera y ahora consumo personas. Ahí encuentro el sustituto, pero no encuentro la paz. O sea, todo está en los equilibrios, partiendo con, o sea, cómo alimento el amor propio, oración y meditación. Y llevar a cabo, o sea, porque esto se tiene que aterrizar. O sea, yo tengo que, o sea, el verdadero termómetro de cualquier ser humano es cómo están tus relaciones. ¿Cómo está tu relación primeramente con Dios? ¿Cómo está tu relación contigo? ¿Cómo está tu relación con los que tú vives? Y luego, ¿cómo está tu relación con los que tú convives? Si algo no está bien ahí, ojo, tengo que poner, es la bandera roja, la bandera amarilla, de algo tengo que hacer. Pero nosotros tenemos las herramientas, la eterna vigilancia, la oración y la meditación, el dialogar con otro, el apoyo permanente de un acompañamiento de un profesional. O sea, cuando digo permanente, ok, voy y trabajo esta parte. Después, bueno, él me dará de alta para eso, pero yo tengo que darle mantenimiento a eso. Hay un libro de puro experto nacional de psicoeducación en adicciones, puro fregonazo de la Metropolitana, de la UNAM, de todo, y el cuadro es tu grupo de 12 pasos, tu psicólogo profesional a tu alcance, tu vida espiritual, tu ejercicio, tu terapia ocupacional, tu diversión, tu deporte, o sea, todo eso, o sea, no hay tanto truco. Aquí es la buena voluntad de sí hacerlo. Si yo me descuido, nosotros tenemos un peligro mayor que las personas que no tienen una adicción, porque para ellos no es tan evidente, pero nosotros sí podemos irnos a un pozo profundo. Esas son las herramientas, ahí están. Pues, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Nadie? En la parte del perdón y el miedo, hay un suceso, te sientes lastimado por la acción de otra persona, decides retirarte y va pasando el tiempo, tú empiezas a trabajar y empiezas de alguna manera a entender que esa persona pues, también está enferma. Te sigues distanciando, pero con el tiempo empiezas a ser un poco duro contigo y dices, bueno, a lo mejor ya comprendí que es una persona también enferma, pero me retiro y digo, empiezo a sentir culpa, porque digo, a lo mejor fui muy duro, a lo mejor fui muy duro, pero fuiste agredido. Entonces, en esa parte es donde a mí me entra la confusión
si realmente fue el perdón, ¿por qué llegas a sentir esa parte también de culpabilidad cuando tú fuiste el ofendido? Bueno, cuando nosotros modificamos las conductas que estamos, cuando haces algo distinto, siempre va a haber alguna cosa que te diga que pareciera ser que estás haciendo algo mal, porque ya no es lo que vienes haciendo, lo que vienes repitiendo. Esa es no pudiéramos analizar previamente solamente como a una persona, pero que pudiéramos analizar si es meramente porque estás haciendo algo distinto a lo que se ha estado normalizando. Entonces, desde esa primera instancia, a veces si nunca he perdonado, claro que cuando lo hago, cuando comienzo a hacerlo, voy a sentir que no está bien o no sé qué está pasando. Entonces, como que el ir identificando qué es lo que te está pasando a ti, cuáles son las sensaciones o las emociones que estás sintiendo tú, ¿verdad? Entonces, el poder darnos cuenta, siempre cuando hay un movimiento, es esto, es que como cuando vamos a hacer ejercicio, como decía él, de primero, claro que va a haber una molestia y nos vamos a sentir que mejor ya no voy, ¿no? Porque ya me están, o ni bajo o así, ¿no? Entonces, porque son conductas distintas. Entonces, como el ver esta comprensión o escucharte a ti, qué es lo que pudiera estar pasando. Y más allá de esto, también me gusta enfatizar que dentro de esta responsabilidad o lo que pasa con el otro es que lo que hace el otro no tiene que ver conmigo de una manera sana, en el que el otro hizo algo en contra mía, pero porque él no es, no es porque sea yo, Rocío, quiere decir que tú me gritaste a mí, no es por mí, es por el otro. Y eso nos ayuda a comprender y a dar este perdón también, o sea, en el que él no me gritó porque yo me lo merezca. Ajá, entonces nos ayuda como a trascender porque a veces nos sentimos culpables porque entonces fui yo quien no hice o fui yo quien me debí de quedar, entonces lo que pasó tiene más que ver con el otro y entonces no tiene que ver conmigo. Entonces de ahí pudiera como comentar un poco más. Sí, como liberarnos de la culpa. ¿Alguien más? Comentaban en el transcurso de la plática que el perdón es una actitud, es una decisión y es un proceso. Muchas de las veces el individuo, o más bien yo, no entiendo en la cuestión de si la actitud tiene que ser en el momento o tienes que esperar en el proceso para que lleves a cabo la decisión del perdón. Sí, porque ahí como que ahí me confundo en esa parte. No tiene que ser inmediato. Generalmente el perdón del que hablamos son de resentimientos o culpas antiguas. Esas son las que nos cuestan más, las que ya tienen mucho tiempo radicando en nuestra alma, en nuestro corazón y en nuestra mente. Ahí es donde es un proceso. Ahorita, por ejemplo, hablaba Francisco de esa situación o de ese ejemplo. Nosotros por eso tenemos el 10º paso, para no dejar que mi molestia de hoy se convierta en un resentimiento o en una culpa. Si yo lo dejo crecer, sí se va a convertir en un resentimiento o una culpa. Hoy tenemos herramientas. ¿Cuándo sí es en el momento? Si esto sucedió hoy, yo tengo que dejar fluir el sentimiento, darme el permiso de encabronarme, de golpear, de todo eso, 1, 2, 3 días. Y entonces sí, ya que bajó la emoción, viene esta parte del análisis, viene una parte analítica y donde hago uso pues de las herramientas. Decía ahorita acertadamente, me recordó a la coach Marisa,
ella ejemplifica muy bien la parte del libro de don Miguel Ruiz de los 4 acuerdos, donde dice, no te lo tomes personal. Es decir, yo me salgo de la ecuación. Es que ella me traicionó. ¿Cómo me salgo? Quitando el prefijo, el me. No es ella me traicionó, ella traiciona. Entonces yo ya me salgo de ahí. Tengo el privilegio, digo tú como miembro del grupo, bueno, de buscar el diálogo con tu guía espiritual, con tu padrino, de hacer una leve catarsis ahí, y vendrá la sugerencia, ¿no? De ejercicio de comprensión. Hoy ya podemos ser empáticos y ponernos en el lugar del otro, ¿no? Pues este está más madreado que yo, por eso actúa así, ¿no? Entonces, por distintos caminos vas a llegar a la comprensión para poder entender. Ya no viene siendo un perdón, básicamente, cuando se hace de manera cercana al hoy o al mañana o al pasado. Viene siendo una comprensión que lo que te quita es el enojo. Eso es lo que te quita el enojo. La comprensión te quita tu enojo y tu rabia. Yo quiero aprovechar porque pues yo me he encontrado gente que dice, bueno, le explicamos esto y de todos modos batalla porque está bloqueado, porque está bloqueada. Nosotros afortunadamente tenemos un programa que es espiritual. Y es decir, bajamos de la parte mental, lo bajamos a la parte del timo, a la parte del corazón, del alma. Y nosotros sabemos pedir. En el 7º paso nosotros pedimos. Y nosotros pedimos a ese ser superior, soy como en el primer paso, soy incapaz de perdonar, no tengo el cómo perdonar, ayúdame a saber cómo perdonar. Y se manifestará de la manera que Él quiera el cómo empezar el proceso del perdón. ¿No? ¿Alguien más por ahí levantó la mano? ¿No? ¿Nadie? A mí me gustaría dar como, bueno, mencionabas como alguna técnica. De manera, claro que las técnicas no es, ¿verdad? En sí la cura o la sanación, pero algo que sí nos puede ayudar es, se los voy a mandar por ahí, no sé si lo han escuchado, que es el ABC de la conducta. El ABC de la conducta nos ayuda, igual que aquí como a escribir, pero el A es, por ejemplo, la situación, que podamos analizar la situación, es decir, no sé, hubo un conflicto en mi casa. Después lo que sigue la B es el pensamiento. ¿Qué fue lo que pensé? La quiero golpear, porque a mí me lo hizo a mí, porque el pensamiento, ¿qué es lo que pienso? Y después la consecuencia. Entonces en la consecuencia es la emocional y la conductual. ¿Cuál fue la emoción que tuve? Después la C, ¿cuál es la conducta? Bueno, pues me sentí, no sé, triste. ¿Qué fue lo que hice? Le pegué la pared. Ese análisis del ABC de la conducta nos ayuda a hacer la reestructuración. Entonces lo vamos escribiendo, así igualmente y vamos analizando. Y entonces eso le ayuda también a nuestro cerebro a darnos cuenta y volver a reestructurar. Oye, entonces en estas 10 situaciones, todas quizá dominó la tristeza, dominó el enojo, dominó este pensamiento, y hacer ese análisis así escrito también nos ayuda a hacer una reestructuración de mi conducta y de mi pensamiento. Si pudiéramos decir en algunas técnicas, esas también son, es importante porque así vamos resumiendo, vamos viendo qué es, qué pienso, qué siento, cuál es la situación, cuál es el foco el que me va moviendo, y eso me permite pues estudiarme y poder modificar, ¿no? Poder darle entonces un peso, ¿no? Bueno, si yo me doy cuenta que el enojo es quien está dirigiendo, entonces ahí es donde debo de atenderme, ¿no? De poner atención. ¿Cómo modificaría? No sé si cada vez que
no sé, que hay un enojo, no sé, se pega a la pared, ¿no? Empezaría a modificar el pensamiento, ¿no? Y ya eso me permite también a estructurar, ¿cuál sería otra opción? Un ejemplo, ¿no? Nos damos, ¿cuál sería otra opción? Pues, y ahí viene a lo mejor, no sé, mi esposa me gritó porque, no sé, llegó cansada del trabajo, mi esposo también, porque, ¿cuál sería la otra opción? Pues, yo creo que cuando venga y que comience a discutir, le puedo decir, creo que te veo un poco molesta, entonces mejor cuando en un tiempo podemos hablar. Entonces, en técnicas pudiera ser así, que puedan analizar la situación, el pensamiento, la emoción y la conducta, para que se pueda reestructurar, hablando de técnicas. Claro. Y es algo que nosotros los alcohólicos, sobre todo los que estamos en el grupo de cuarto y quinto paso, es algo que se nos invita a hacer constantemente, ¿no? Los inventarios. Y bueno, no solamente los cuarto y quinto, cualquier corriente, el décimo paso es algo, dice, recoge este instrumento espiritual que te fue dado y entonces llévalo a la práctica en cuanto te enojas inmediatamente y lo recomponemos, ¿no? En el momento. Lo que decía ella ahorita, pues es algo muy parecido a lo que nosotros tenemos en el décimo paso, como el detecta, admite y corrige. O sea, inmediatamente detecto que estoy mal. ¿Cómo lo admito? Bueno, pues para empezar, ¿sabes qué? Lo siento, Rick, me alteré contigo, dame 10 minutos, déjame salir a caminar, voy, me fumo un cigarro, platicamos más tarde, espérame, no vengo bien. Y la parte de corregir, bueno, a través de hacerlo consciente, reforzando un poquito lo que decía Rocío, ya una vez que lo haces consciente, ya rara vez te puedes sorprender, ¿no? Porque la conciencia toca y te dice, acuérdate que ya lo has detectado 2 o 3 veces, no es nada nuevo para ti, porque te sigues comportando de esa manera. Y son muchos frenos que de alguna manera podemos hacer uso nosotros los alcohólicos para empezar esta transformación, ¿no? Sobre todo el proceso de sanación, que en mi punto de vista es algo muchísimo, muy largo, pero es un... ¿Sabes qué? Que la sanación lo vemos como un fin o como un final, pero a mi punto de vista y en todo este proceso que he tenido yo lo veo de esta manera. La sanación no es el fin, la sanación es el transcurso, es el proceso. Eso es lo que te va dando como que sobre todo las ganas de vivir, lo que decía el compañero Luis Enrique, la ligereza con la que empiezas a caminar. También Rocío decía algo importante, cuando empiezas a cambiar, pues es como cuando empiezas a cambiar hábitos alimenticios o empiezas a ir al ejercicio. Al principio duele y al principio, pues, no sé, yo he escuchado mucha gente que dice, cuando haces deporte traes más energía. Y yo en mis adentros digo, pues serás tú, güey, porque yo cada vez llego más cansado a mi casa, güey, yo así lo veo. Pero obviamente, pues una vida sedentaria de muchos años, pues no vas a tener te va a costar aclimatarte esa parte. Entonces también es parte, como reforzando lo que decían los compañeros, el fortalecer, el animarte a que, bueno, los resultados no son inmediatos, pero sin duda ya saliste del lugar donde estabas y empieza el proceso. ¿Algo más para redondear cualquiera de los dos? ¿Que se nos haya ido? No, bueno, yo nada más pues agradecer a las personas que estuvieron aquí, la paciencia o el interés que se mostró, ¿no? Al final pues el propósito es el poder compartir puntos de vista, en este caso pues de la licenciada desde el punto de vista profesional y nosotros enfocando un poco el método de los 12 pasos. Yo, en mi conclusión personal, para mí, si no hay perdón, no hay sanación. Sí, y pues bueno, yo también agradeciendo, la verdad, la invitación, por la atención también que ustedes han brindado y pues también, o sea, recordar que de todos modos nosotros, cada uno de nosotros tenemos un proceso distinto. Para mí sería como en esta comprensión, en que en el poder
darnos la oportunidad de ver que no solamente es blanco o es negro, sino que dentro de esos dos colores pues hay demasiados matices, ¿no? Como el darnos cuenta que no solamente es así o asá, y que todo, de hecho todo, nos vamos uniendo, ¿no? Como menciona el compañero, todas nuestras esferas se unen para lo que somos nosotros. Ustedes, el grupo es muy importante, de hecho es demasiado importante para continuar, para hacerle frente a todas estas situaciones. La verdad yo pues les agradezco mucho y pues cualquier situación o así, pues voy a estar para apoyar y también para que ustedes me enseñen también cosas que yo también aún desconozco. Pues para mí, muchísimas gracias. Gracias a los dos, gracias a todo el público que nos ve en sus teléfonos móviles, en sus pantallas, gracias a todos, gracias a toda la conciencia que las más de 20,000 personas que están aquí presentes en el foro. Es de mucho agrado empezar este proyecto nuevo porque Alcohólicos Anónimos no solo se queda en una aula de recuperación, el programa de recuperación de los 12 pasos va más allá. No solamente se queda en los grupos de comedores compulsivos, de depresivos anónimos, de narcóticos anónimos, es la recuperación, al igual que en cualquier rama de la ciencia, es integral y tiene algo para cada persona. Y bueno, no somos enemigos, esa parte también es algo que quería lograr con este tipo de podcast, el invitar a gente de ciencia, a gente de estudios, a gente también con preparación espiritual, sacerdotes, pastores, toda esa parte. ¿Por qué? Porque bueno, nosotros que somos enfermos de alcoholismo, de adicción, el grupo es nuestro eje central, pero que no se nos olvide que tenemos muchísimos complementos alrededor. Tenemos nuestra religión, tenemos nuestra diversión, nuestros clubs, la psicología, la psiquiatría, por todos lados podemos abarcar. Yo personalmente hace algunos meses tuve la necesidad, a pesar de tener años dentro del programa, de acudir con una psicóloga que agradezco a Dios que me puso en el camino, que me logró ver y enseñar cosas que, si bien es cierto, parecía que eran desconocidas para mí, pero solo vino a acompañarme en el proceso. Me ayudó demasiado y ahí entendí otra parte de Alcohólicos Anónimos. No es una panacea, Alcohólicos Anónimos no va a solucionar todo, existen profesionales. Y finalizar el video, por ahí les voy a dejar las presentaciones de los compañeros, sus teléfonos, pues si requieren algún tipo de consulta, de ayuda o de duda que surja. Y bueno, pues estamos para apoyar. El tema es demasiado largo, yo creo que nos faltan como 5 o 6 podcasts por aquí nos van a tener. Padrino, espero que sigamos en el tratamiento, porque siendo bien honestos, pues abarcamos un muy poco porcentaje. Gracias a todos en casa, nos estamos viendo. Hasta luego.